Para las que están virtual, que estuvieron muy calladitos en las últimas y me hicieron preguntas, siéntanse en libertad de hacer preguntas. Uy, ¿por qué hay eco? Ah, porque yo estoy desmuteada. No, yo tengo que usar desmuteado. Bien. Sí, habíamos quedado acá. Bueno, voy a hacer un paneo, pero muy, muy veloz, de posibles opciones para aplicar la transformada de calibración. O sea, de modos o modelos para transformar las Q. Ay, qué impecable que está. Las Q a Q sombrerito que estén bien calibradas. Algo que me quedó duda ayer era por qué decimos invertible. Porque la intuición no es necesario eso, pero sí es intuitivo, porque vos no querés perder información de la Q que tenés en la entrada. Es una función proyectiva. Claro, o sea que si vos tenés dos valores distintos a la entrada, deberían terminar en dos valores distintos a la salida. Bien. Que dos X's que generan distinta salida tengan distinta salida también después de calibrar. Sería. Pero también la misma distancia, digamos. No, eso no necesariamente, porque... O sea, preservan el orden. claro. Bueno, el orden no tiene sentido en dimensiones mayores a 1, ¿no? No sé cómo se define orden en ese caso, porque vos tenés un vector de, ponerle 3 valores. ¿Cuál es mayor que el otro? Ya no existe ese concepto. En el binario sí decimos que preservamos el orden. Y en el multiclase la generalización de eso es que por lo menos preservamos las diferencias, que no se colapsan valores. No se colapsan. Sí. Bueno, y dijimos ayer entonces que en el caso binario hay una transformación que cumple esto de ser invertible, súper general y que optimiza todas las posibles PSRs al mismo tiempo, que se llama, bueno, es la mejor transformación monótona y el algoritmo se llama PAV, Pool Adjacent Violators. La idea de ese algoritmo es que hace este mapeo, el mejor posible mapeo sin cambiar el ranking de los scores. Pero también dijimos que por ser no paramétrica, en realidad tiene muchísima flexibilidad y entonces lo que pasa es que overfitea muy fácil. Y eso en la práctica se ve. Si vos tenés pocas muestras, sobre todo pocas muestras en la superposición entre las dos clases. Ahí en esa parte termina siendo muy incierto cómo hacer la transformación y termina overfiteando. Entonces, PAP no es ideal para cuando tenés pocas muestras y es imposible de hacer en el caso multiclase. Entonces vamos a ir por otras opciones. Y había empezado a hablar del tema de modelos generativos, que es muy natural. Es lo que decía, no sé el nombre. Bien. No, la señora que estaba sentada allá en la... Georgina. Claro. Que podés modelar a cada clase con una distribución de probabilidad, fitear ciertos parámetros, ¿no? Vos haces una distribución paramétrica. Ah, hoy sí que no hay tizas. Entonces, póngale que cada clase la decimos que es una gaussiana. Tenemos puntitos que caen en distintos lugares. Pensemos caso binario ahora. Caen en distintos lugares de la recta, fiteamos la media y la varianza de cada una de esas gaussianas a los puntos que corresponden a cada clase, y con eso tenemos la verosimilitud, ¿no? La distribución de Q, en este caso no X, porque nuestras entradas para modelos generativos, gracias, son los scores que salen del sistema. Una pregunta, pero similitud es lo que en inglés dicen likelihood. Sí. Ah. Sí. Entonces, ponemos puntitos
de una clase por acá, puntitos de la otra clase por acá, ¿no? Caso binario. Estos puntitos son Q, una de las dos Q, Q2, porque la otra es redundante. Termino bien en color. Sí, está buenísimo. Bueno, entonces decimos, para el caso más fácil es decir, bueno, voy a asumir que son gaussianas, entonces buscas la media y la varianza de cada una de las dos gaussianas, te da algo así, y después calculás, bueno, estos son los P, las probabilidades de Q2 dado H menos, y ya me puse delicada, y le voy a Q2 dado H2. Acá estamos. Ahí más. Es muy lindo el color, pero es medio transparente, ¿no? Pero que sea por época luz, ¿no? Fluorescente. Ah, Sí. bueno, pero después no se ve eso. Sí, es que Eso no, le... no importa, es más importante la transparencia. Bueno, entonces esto nos dice, después para obtener el P de H dado Q completo, simplemente hago el P, hago valles, ¿no? Por P de H sobre, bueno, la suma de estas mismas cosas. Eso es valles. Bueno, entonces, es un modelo re trivial de implementar, sobre todo si decís que las distribuciones que quieres son gaussianas. ¿Algo más para decir acá interesante? Rosa mucho no se ve, creo que el naranja se ve más. Amarillo no había, parece que es de más popular. ¿Se ve más? Igual para los que están del otro lado de la cámara. No sé si se ve. Qué lindo. Bueno. Este modelo generativo es un poco más complicado cuando son varias clases, porque es más fácil de overfitear, incluso una gaussiana es más fácil de overfitear, porque tiene tantos parámetros como clases, y bueno, se pone un poco más delicado. Entonces, una opción, que es la que les vengo diciendo que funciona increíblemente bien, y es muy flexible a muchos problemas, es esto de hacer regresión logística. Esto yo no se los dije ayer, pero esa expresión ahí es regresión logística, ¿no? Es el supuesto detrás de la regresión logística. Si vos esa función, el A y el B, lo fiteás con cross entropy, es regresión logística. Cross entropy esta, ¿no? Que es la versión que ayer les había mostrado que factoriza, de alguna manera, o abstrae las priors. Entonces vos podés fijar priors que no son las de tus datos si pensás que esas priors van a ser distintas en el caso de uso. Entonces acá tenemos la solución a este problema que decíamos. Entrenamos con casos balanceados, con datos balanceados, porque es lo que tenemos. Porque así me dieron los datos, la base de datos de balanceado. Pero yo sé que la prior después en la práctica va a ser re distinta. Bueno, no importa, entreno el modelo así como está, que piensa que los datos son balanceados, y después entreno un calibrador con esas priors. Acá en el PI pondría las priors verdaderas del caso de uso. Entonces, en un caso como este, ambos entrenamiento, validación y testeo podrían haber sido balanceadas cuando en realidad era 100 a 1. Sí. Y todo me lo arregla el calibrador. El calibrador y la métrica, porque tenés que también medir bondad de tu sistema y de todo lo que estés haciendo con las priors correctas. O sea, tú, si medís con cross entropy, usas esta misma cross entropy, la misma que usas para entrenar. Si medís con costo esperado, pones también las priors verdaderas en ese costo esperado. Si todo es coherente, deberían dar. Hace un par de años hicimos, ¿un par? Sí, ya casi un par de años. Un paper en donde probamos un montón de opciones de artificialmente desbalancear datos o balancear datos y ver si efectivamente
empíricamente funciona mejor usar para calibrar una cross-entropía así que usar una naive, digamos, que chata, ¿no? Donde todos los datos cuentan igual. Bueno, este es un ejemplo de speaker verification, donde es increíblemente real, bueno, el supuesto de que son gaussianas las clases. Estos no son datos simulados, aunque lo parezcan. Salen así del sistema. Un poco es porque el sistema mismo también asume que las clases son gaussianas. No lo impone porque es discriminativo, pero en algún momento hay un supuesto dentro del modelo y entonces me parece que eso debe ser una de las razones por las cuales salen tan complejas. La cuestión es que salen horriblemente descalibradas. Esta escala, este es el score que sale del sistema, que es un log-odds. En realidad es un log likelihood ratio, porque en esas tareas es que lo que decía hace un par de días, de que no podemos comprometernos a las priors, ni a los costos. Entonces lo que le pedimos al modelo que genere es el cociente entre las verosimilitudes, en vez del cociente entre las posteriors. Y después le aplicamos las priors, cuando las sabemos. Pero no importa, para este ejemplo es irrelevante. Tenemos un score que sale, que está horriblemente descalibrado, en general súper overfiteado, entonces sobreestima la certeza del sistema. Y acá aprendimos dos valores, porque esta transformación afín en el caso binario son un peso y un sesgo nada más. Eso no cambia la forma de las distribuciones para nada, pero sí cambia el eje X, ¿no? Acá esto cambió radicalmente respecto a esto. El I también cambió. Y el I también cambió, eso es porque probablemente porque los histogramas... No, está bien, tiene que cambiar porque cambiaste el ancho, entonces cambia el alto. O sea, todos integran a uno. Interesante. Son densidades. Bueno, y acá lo que vemos es la cross entropy normalizada antes de calibrar. ¿Se ve? Está tratando. Se ve poquito. La cross entropy normalizada antes de calibrar, que es la negra esta, la que dice raw, que corresponde a estas curvas, ¿no? A estas distribuciones. La calibrada con esto, o sea, sería la cross entropy normalizada de esto, y la calibrada con PAV, que no lo mostré, porque no es tan fácil aplicar la transformación, pero te podría deformar las curvas, porque PAV no es lineal. Entonces ahí por ahí te puedes tirar más un pedazo y dejar más concentrado otro. Siempre sigue siendo monótona, imbatible, pero te puede hacer una deformación. Pero lo que les decía ayer, ¿se acuerdan que a veces, muchas veces, el transformador afín no es igual que PAV? Con lo cual vos tenés ahí la certeza, para eso sirve PAV. Yo corrí PAV con trampa, digamos, en los mismos datos de testeo, y me dio tan bueno como un calibrador afín aprendido en otros datos y aplicado en esos datos. Un calibrador con 2 parámetros aprendido en otros datos sin trampa da tan bien como un calibrador no paramétrico entrenado haciendo trampa, con los mismos datos donde los evalué. Entonces ya me quedo tranquila, no hay nada más que hacer. Listo, llegué al mejor calibrador posible. Esa certeza solo la puedes tener en el caso binario porque existe PAV. Y en realidad solo la puedes tener cuando tenés muchísimos datos de entrenamiento, porque si no, de calibración. Si no, lo que pasa es que PAV overfitea y entonces te da bajito, pero no sabes si te dio más bajito porque overfiteó o porque había algo más para ganar con el calibrador. Esa incertidumbre la tenés siempre. Salvo que te dé igual, en cuyo caso ya está. Bueno. Hay un método que se usa en la mayor parte de los papers que hacen calibración en Machine Learning actualmente, que se llama TEP Scaling, que es el calibrador afín que les mostré antes, pero solo con escala sin sesgo.
Ponen el beta igual a 0 y tienen un solo parámetro escalar, el alfa, que multiplica los log posterior. La intuición detrás de eso es que lo único que estás corrigiendo o que tenés que corregir es el overfiteo, que se acuerdan que yo les expliqué y lo vamos a ver ahora en el notebook. Lo que hace el overfiteo es estirar las posteriores hacia afuera, escalar todo hacia afuera. Entonces, lo que vos te permitís con esta temperatura, llaman temperatura porque viene de un método de física. Lo traté de entender el otro día y no llegué a entender. Pero tiene que ver con algo de física. Pero tiene que ver con el parámetro de temperatura que se consume. Es el mismo parámetro, sí. Es el mismo del NLP. Claro, que lo que te hace es, si vos con la temperatura en los sistemas de NLP la pones muy, es 1 sobre la temperatura. Entonces, si la pones muy baja, ¿cuál es el efecto? O sea, si lo pones alta, palabras menos probables te van a salir más veces. Sí, hay más Es como diversidad, que si la no. pones alta. Claro, porque lo que estás haciendo es darle más incertidumbre al modelo. Te la ven con creatividad. Sí, Claro. sí. Claro, sí, porque es como que en el modelo físico de la beta es, tengo más temperatura, entonces tengo Más fluctuaciones randomness. de energía, entonces puedo saltar a estados que no serían el que corresponde a esa energía. Puedo saltar a estados que serían menos probables. Fui creativo. Sí, sí, porque es de eso en realidad. Entonces viene de una distribución que uno considera un montón de estados posibles para el sistema y con distintas probabilidades. Y aparece esa, o sea, un 1 sobre t. Claro. Puedo decir, claro, si yo tengo más temperatura, entonces el ambiente... Más aleatorio, ¿no? Las cosas se están moviendo más rápido. Claro, bueno, es esa misma intuición. Pero solo puede corregir ese tipo de problemas de un modelo que es overfiteó o underfiteó, que no pasa nunca. Bueno, o sí, solía pasar, pero en redes neuronales ya no pasa más. Y lo que pasa cuando haces stem scaling es que no te cambia el orden, el ranking de las posteriores. Porque lo único que hiciste fue escalar las log posteriores. Después de eso haces el softmax, pero seguís sin cambiar el orden de cuál era la máxima. Entonces las decisiones, el accuracy no te cambia. Y esa es la razón principal por la cual usan este método. Porque lo que quieren decir es, no le afecté al sistema su calidad para tomar decisiones, pero sí le afecté la calibración. O sea, lo mejoré gratis sería, sin perjudicarlo. Esa es la intuición detrás de este Sin método. arriesgarme a perjudicar, como general, supongo que ese es el como que... Sin arriesgar, tal cual, porque en realidad uno podría calibrar y mejorarlo, Claro, sí. que es lo que en efecto pasa muchas veces. Exactamente. O sea, si estás calibrando bien, no deberías perjudicarlo igual. Claro. Pero lo que pasa, bueno, después vamos a hablar más de esto, es que como usan métricas de calibración para decidir si una posterior es buena o mala, si a vos a la vez te está cambiando el accuracy, una mejoró y la otra empeoró, ya te quedás sin posibilidad de decidir cuál sistema es mejor. Entonces dicen, bueno, listo, hago que a propósito lo fuerzo al modelo calibrador para que el accuracy sea el mismo, entonces me saqué un problema encima. Tengo el mismo accuracy y mejoré el SE. Innecesario restricción, ese es mi punto. Bueno, pero porque además te estás restringiendo un montón, no poniendo el B. Lo que pasa es que sin el B vos no podés resolver problemas de mismatch entre priors. Si vos tenías un modelo que no fue entrenado con priors levemente distintas a las del caso de uso, sin que vos lo sepas, porque si lo sabés puedes hacer esa solución de ponerle las priors artificiales al calibrador, ¿no? No lo vas a poder resolver con temp scaling. Y encontramos en NLP, que cuando vos corres sistemas de estos fundacionales, en general están muy descalibrados. O sea, dependiendo de la tarea que vos le des, tienen una prior inherente al problema que no tiene nada que ver con la prior de tu problema posta. Por ejemplo,
pasa mucho en multiple choice, que tienen mucho sesgo hacia ABCD, AB más que ABCD. O sea, el orden que les presentan. No el orden, sino las letras Ah, A y B, porque las vieron mucho más, porque de todos los problemas de multiple choice que vieron en entrenamiento, había algunos que tenían A y B nada más. Después otros que tenían A, B y C, y otros que tenían A, B, C, D, ¿no? siempre la ha estado. Pero la A estaba siempre y la B estaba siempre, porque no vas a tener multiple choice con una. Entonces, a priori, todos los modelos que testeamos, creo, por ahí estoy diciendo mucho, pero la mayoría de los modelos que testeamos tenían un sesgo hacia A y B, independientemente de cuál era la pregunta. Ese es el sesgo. Aunque cambiaras, bueno, no sé si eso lo probamos, me parece que siempre, aunque cambiaras la respuesta, o sea, si vos le pones la respuesta correcta en D. Le pones si ponías C, D, A. Ah, eso no sé si probamos. Parece que no. Eso por ahí lo confunde más todavía, porque nunca vio desordenado en los datos de entrenamiento. Bueno, ese problema no lo puedes corregir con text scaling. Tenés que darle la chance de que corrija el sesgo. Es un sesgo hacia una cierta clase o una cierta clase. Bueno, hay un montón de otras maneras de calibrar. Hay una literatura enorme. Mucha de esta literatura es del área de Speaker Verification, donde hubo mucho énfasis por que los sistemas salgan bien calibrados, por esto de que si se los vas a dar a un jurado, tenés que poder decirle muy confiablemente cuál es la probabilidad. Nunca se les da una decisión, se les da una probabilidad. A veces se discretizan las probabilidades, tipo much more likely, much less likely, una hipótesis que la otra, porque se habla siempre de odds, en realidad de cocientes entre verosimilitudes en los casos forenses. Como que hay algo que está muy, muy bien motivado, que es no le podés dar no podés vos como forense asumir las priors. Las priors vienen del juez. El juez tiene sus priors en la cabeza. Vos le tenés que dar el cociente de verosimilitudes. Entonces, con todo ese bagaje de literatura forense, Speaker Verification siempre trabajó con eso, con likelihood, con verosimilitudes y con calibración. Entonces, hay muchísimos papers sobre el tema. Están los generativos, que ya dijimos, con una variedad enorme de posibles supuestos sobre la distribución, ¿no? Después hay discriminativos no lineales también. No, gracias, ya está. Discriminativos no lineales, o sea, siempre que vos entrenes con función objetivo cross entropy, estás calibrando. Si la condición para que estés calibrando es que no verfitee. Entonces, mientras tu función objetivo sea un PSR y la función sea esparsa, tenga pocos parámetros respecto a los datos que vos tenés, de manera que más o menos te garantices que no verfiteaste, debería funcionar como un buen calibrador. Eso es como más o menos los lineamientos para conseguir un buen calibrador. Y después están los bayesianos, que son divinos. No es mi expertise, pero hay un montón de papers sobre cómo calibrar con modelos bayesianos. Y también, como les decía ayer, también hay versiones de los generativos y de los bayesianos no supervisadas. Los discriminativos, obvio que no podés entrenarlo no supervisado. Le tenés que dar la etiqueta cuando haces cross-entropy. Salvo que hagas algo iterativo, que también ha pasado. Hemos tratado. Haces generativo, generas pseudoetiquetas, entrenas después con discriminativo y haces una iteración así. Bueno, en definitiva, lo que pasa con esto es que es una etapa más del sistema. O sea, vos tenés que tunearlo. Tu decisión de cuál es tu método calibrador es parte de tus decisiones de desarrollo. Claro, antes que se pase el comentario. Tú decías, haces generativo, generas sobre etiquetas, supongo que con los que tenés los puntos que tienen muy alta probabilidad según una distribución y muy baja según la otra, y también esos para entrenar el discriminativo. Es un problema hacer selección de muestras, porque si vos
seleccionás muestras, le cambiás la distribución, Claro. y lo más importante del calibrador es que entienda, comprenda la distribución posta de tus datos. No podés seleccionar. Entonces usas todos. Y tendrías que usar todos, aún los que están inciertos. Por ahí a esos tratarlos de ver. No me acuerdo cuáles eran estos métodos, o si los estoy alucinando. Suena que es algo factible de hacer porque se hace para otras cosas, ¿no? Que vos empezás con pseudoetiquetas y después aprendés. Pero acá es re delicado porque no podés hacer esa selección que es re común de hacer en estos semisupervisados, que es, bueno, si no tengo, no estoy seguro, los tiro. Si los tiro, descalibro. Claro. Por definición, hay una parte de la distribución que no voy a estar viendo. Entonces, para hacer eso, sí necesitas alguna idea de cómo se ven. Por ejemplo, esto que decías de que no haya una diferencia de escalas muy grande entre las dos distribuciones. Claro, bueno, con un método bayesiano, con unos priors fuertes, podrías llegar a suplir esa falta de conocimiento en las colas, poner. Claro. ¿No? Bueno, entonces llegamos a esto del manejo de datos. Nosotros podríamos, y es lo que se hace casi siempre en la literatura cuando se habla de calibración, y en particular cuando se reporta SE, el Expected Calibration Error, que ahora se los muestro para los que no lo conocen, es entrenar el calibrador en los mismos datos en donde voy a medir calibración, que en general son los datos finales, los de validación o los de evaluación. El problema con hacer eso es el que vengo repitiendo todo el tiempo, que es que si un calibrador te overfitea más, siempre va a ser mejor. Si vos reportás, es lo mismo que cualquier otra métrica, ¿no? Si vos entrenaste en ciertos datos un modelo, ese modelo en esos datos va a funcionar mejor cuanto más complejo sea. Entonces, no sirve para nada ese rendimiento cuando querés tunear, cuando querés tomar decisiones. Y en este caso, si vos calibraste para ver si tu sistema estaba descalibrado, y en esos datos en donde vos entrenaste el calibrador, de edad que estaba descalibrado, no tenés idea si es verdad que estaba descalibrado o es que overfiteaste el calibrador. ¿Entiendes? Y cuanto más complejo es el calibrador, más chance hay de que overfitee. Entonces, cuando sí lo podés hacer más o menos confiablemente, es cuando tenés clasificación binaria con un montón de muestras y entonces en realidad tenés solo 2 parámetros que estás fiteando. Entonces las chances de overfitting son muy bajas. Y ahí ponele que sea aceptable hacer esto de entrenar el calibrador y evaluarlo en los mismos datos. Porque estás en un caso muy extremo donde las chances de overfitting y posta, si tenés, no sé, miles de muestras, ya está seguro que no overfiteó. No te molestes en hacer cross-validation porque te va a dar idéntico. Es el mismo rendimiento. Pero en cualquier otro caso, y sobre todo en el caso multiclase, las chances de overfitear un calibrador son altas. Entonces, más te vale que dividas los datos bien. Como lo haces para cualquier otra etapa del desarrollo del sistema, que es sin hacer trampa. Entrenás tu calibrador en ciertos datos y los testeas en otros distintos. Bueno, esto. Entonces, necesitamos en principio, como tomando en cuenta todas las etapas de un sistema, 4 sets de datos. Es uno más. Hay un requerimiento extra de un set de datos más que es el que vamos a usar para calibrar. Es el que necesitamos para entrenar el clasificador, uno aparte para entrenar el calibrador. Y nadie me preguntó ayer. En un minuto, ¿te Sí. cambias de red un ratito? Sí, ¿se escucha mal? Creo que es por la mala conexión. A ver. Estaban preguntando si se podía enfocar mejor. ¿A mí no me ven bien o las El slides? pizarrón. No, las slides Ah. sí. Me pongo- El pizarrón a veces el pizarrón no se ve bien, pero las slides se ven bárbaros. Que la otra vez que estábamos con el celu enfocaba mejor. ¿Pruebo el celu? Ahí alguien está diciendo algo. Sí. A ver, ¿qué decías? Que solo el pizarrón no se ve lo que está escrito, pero Ok. el resto se ve muy bien la
la transparencia y se escucha muy bien lo que comentás, pero lo Ok, que no ve se el ve lo que escribo pizarrón, en el pizarrón. Está bien. se ve muy, 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 muy Probamos livianito. Sí, probamos. Ahora volvemos. Ayer estábamos con la pregunta. Pues, no tengo unos segundos o ya. ¿Ver? Sí. Si no te volviste a conectar. Ah, porque se tenía que conectar Guido. En realidad. Ahí debería estar. Ahora vamos a poner bien la cámara. No, porque se desconfigura, se descalibra. Bueno, ¿sigo? ¿Sí? Bueno, entonces, los datos que tenemos que usar para calibrar, cuando digo calibrar me refiero a entrenar el calibrador, es más corto ese calibrar. No pueden ser los mismos que los que usamos para entrenar el clasificador. Esta pregunta no surgió ayer y no sé si es porque les parecía obvio, ¿les parecía obvio? No, pero sí lo preguntamos, que era el tema de que cuando hablamos de por qué no calibrar a la gente, dijiste, bueno, hay que separar un caso extra y que nosotros preguntamos, bueno, podemos usar el de desarrollo para eso. Claro, pero esos no son los de entrenamiento del clasificador. Vos tenés, a ver si lo hice, sí. En general tenemos 3 sets, ¿no? Venimos hablando de 3 sets. Uno, el más grande, lo usamos para entrenar el clasificador, que es la cajita que genera los puntajes. Tenemos un set de desarrollo y tenemos el que está en la caja fuerte, que es el de evaluación. Ayer hablamos de no usar el de desarrollo, porque ahí vamos a reportar el resultado finalmente y decidir si necesitábamos o no calibrar. Pero no hablamos de no usar el de entrenamiento. Porque, ¿por qué? Muchas veces entrenamos 2 etapas del sistema en los mismos datos, ¿no? Y cuando tenemos un pipeline con varias cajitas, es re común que vos entrenes todas las cajitas en los mismos datos. Claro, pero justo para eso habíamos dicho que necesitamos 4 cajas o hacer revelation en una. Pero efectivamente necesitamos 4 cajas, ¿no? Claro, pero ¿por qué no podés entrenar el calibrador como cualquier otra etapa del sistema en los mismos datos en los que entrenaste el clasificador? Yo entiendo que es por lo que explicaste de las curvas la vez pasada, de que yo voy a querer moverme para seguir achicando el error con la caja para que sea más discriminativa, pero después para que gane esa consistencia, yo necesito en otros set de datos corregir eso. Exactamente. Eso es lo que pasa. Vos querés que tu clasificador haga lo mejor posible, por ejemplo, en términos de error total. Y sabemos que eso sucede cuando el modelo overfitea. La cross entropy, claro. Y sabemos que si overfiteó la cross entropy, se descalibró. Hay potencial de mejorar. En los datos de validación, pero no en los de entrenamiento. Entonces, lo que va a pasar es que las distribuciones, no voy a dibujar en pizarrón porque no lo ven, que las distribuciones de entrenamiento y de cualquier otro dato que no hayas usado para entrenar son muy distintas. Las de entrenamiento van a estar súper confiadas. O sea, si vos corres tu sistema en los mismos datos de entrenamiento, lo más probable es que te den ceros y unos las posteriores. Porque ya sabe, esos datos los memorizó, básicamente. Entonces, esos datos no te sirven, no son representativos de ningún otro dato no visto. Por eso no podés entrenar el calibrador en esos datos de entrenamiento. Te da básicamente la identidad si haces eso. Y he visto papers que dicen, no calibrar no sirve. Claro, porque usaste los datos incorrectos. No tenía que calibrar los mismos datos que usaste para entrenar el clasificador. Y también hay papers que dicen, la cross entropy es misleading. Le echan la culpa a la métrica. Porque mira qué bien que me está dando el entrenamiento. Y mira qué mal me da en validación. Entonces no mide calibración.
la cross entropy. Eso lo he visto escrito. La cross entropy no sirve para medir calibración. Porque me tendría que dar bien, porque el entrenamiento me daba bien, pero me da mal, y entonces es un problema de la métrica. Esa es la conclusión. Entonces tiran la métrica y usan ese, que fue entrenada los datos de testeo. Entonces sí, ahí sí. Es como, las dos te dicen lo mismo, pero bueno, nada, no sé, hay una confusión muy profunda en este tema. Me perdí en mis propios pensamientos. Ah, bueno, teníamos 3 sets. Ahora necesitamos 4, porque no podemos usar ni el de validación ni el de entrenamiento así como vienen. Entonces podemos. Y menos el de evaluación. Esta es la caja fuerte, no se toca. Podemos hacer lo que mencioné en algún momento, que es agarrar el de desarrollo, hacer cross-validation, o dividirlo en 2 si es grande. Dice, bueno, agarro este pedacito, pero hay que recordar que si vos venías desarrollando en todos los datos de desarrollo, y de pronto decís, ah, bueno, ahora voy a dejarme un pedacito para entrenar el calibrador. Todas tus comparaciones las tenés que hacer de nuevo, porque ahora tenés un nuevo set de validación. Tienes que volver a tus resultados anteriores y calcularlos en este pedacito nuevo. Si haces cross-validation, no, porque con cross-validation vos seguís entrenando, testeando en todos los datos de desarrollo. Entonces, siguen siendo comparables a tus resultados previos. Son los mismos datos en los que estás evaluando. Con cross-validation simplemente tenés que correr más modelos. O sea, en cada fold entrenas un calibrador nuevo. Ya con un arbitrario, pero tengo una noción de lo que No, la primera forma de eso. después lo que harías antes de testear en el de la caja fuerte, es lo mismo que haces con el clasificador cuando lo entrenas con cross-validation. Entonces, agarras todos los datos de desarrollo y entrenas un nuevo calibrador. Claro. En vez de elegir uno random de los que tenías en cross-validation. Pero sabes más o menos cómo anda. Ese es el punto. Claro, ya predijiste que era o no era necesario. O sea, la pregunta es, en esa etapa, ¿me hace falta ese calibrador o ni me molesto? Si después de hacer cross-validation, después de entrenar el calibrador con cross-validation, ganaste un montón en rendimiento, y sí, bueno, agregale esa etapa. Bueno, y la otra es usar el de entrenamiento para, en general, como es más grande el de entrenamiento, podés dejar un cachito para entrenar el calibrador. El problema con eso es que lo tenés que haber pensado antes de empezar todo, porque si no, de pronto te convierte todo en no comparable con los resultados previos, y reentrenar los modelos es peor que evaluarlos de nuevo. Y hay muchas otras opciones. Una es Nested Cross Validation, que lo hablamos en la primera clase, donde haces el tema de entrenar el calibrador como si fuera una parte más del tuneo de hiperparámetros. O sea, dentro del inner loop. De nuevo, es un asco, Nested Cross Validation, pero a veces es lo único que se puede hacer. Es como diferente objetivo, ¿no? Yo lo que entendí es que cuando vas a hacer Nested Cross Validation, lo que hacías es comparar algoritmos, no modelos. Bueno, acá también, el calibrador se vuelve parte del algoritmo. Mi algoritmo es, selecciono todos los hiperparámetros del clasificador que estén libres y entreno un calibrador. Ese es mi algoritmo. Entreno un calibrador con Nested Cross Validation también, porque si no, hago trampa. Entonces, pero es parte de tu algoritmo, es parte de tu caja negra, que es el mismo algoritmo que después vas a aplicar usando todos tus datos antes de dárselo al cliente. Una parte del algoritmo es entreno al calibrador. Bueno. Creo que es lo que decías ayer a la salida de la clase, que te estabas tratando de armar en tu cabeza. ¿Cómo decido yo si me hace falta cross entropy, si me hace falta costo esperado, si necesito calibrar o no necesito calibrar? Todos los casos más comunes de uso en clasificación, ¿no? Restringido a clasificación. Ahora, si necesito salidas interpretables, o sea, si mi intención es darle la Q a mi usuario del sistema, entonces sí o sí
necesito evaluar puse cross entropy, pero podría ser Brier o algún otro PSR, ¿no? Cross entropy porque es el más genérico y nos gusta por su robustez. Y te tenés que molestar en ver si hay que calibrar. O sea, si vos tenés un sistema que potencialmente está mal calibrado, no seas bobo y metele una etapa de calibración, porque por ahí mejoras un montón re baratamente. Entonces, tenemos todo el análisis de calibración, cuyo único objetivo es mejorar el sistema. Y después medimos rendimiento usando cross entropy. Y ya está. O sea, si vos lo único que vas a hacer es darle las Q a tu usuario, eso es lo que necesitas. No hay ninguna otra métrica que te mida eso, la calidad de las posteriores. Con cualquier pieza, pero alguna pieza. Ahora, si no necesitas salidas interpretables, porque no se las vas a dar al usuario, pero los costos están indefinidos, que es el caso que Lu trajo varias veces, de, bueno, yo no puedo decidir en el momento en que diseño el sistema cómo lo van a terminar usando, qué va a terminar importando. Bueno, en ese caso, de nuevo, estamos en el mismo escenario. Si no me puedo comprometer a tomar decisiones durante el desarrollo, porque no sé cómo van a tomar esas decisiones, no las tomo. No tomo las decisiones. Si no tomo las decisiones, lo que tengo es el paso previo, son las Q. Tengo que medir la calidad de las Q, asegurarme que las Q son suficientemente buenas siempre, y entonces el paso de tomar decisiones es trivial, es aplico valles. Listo. Eso queda como transparente y a gusto del consumidor. Y de nuevo, siempre que yo necesito buenas posteriores, necesito ver si hace falta calibrar. O sea, le darían entonces al usuario este modelo y un input para que él ponga sus pesos y se hace el calculito. Claro, como si fueran perillitas de, bueno, ¿cuánto más te cuesta este error que este otro? Se lo preguntas cada vez y te lo calculas. Claro. Incluso le podés preguntar las priors. Claro. Le dejás setear los priors y los costos, y adentro de la cajita que le deployás tiene valles. Claro. O sea, tiene un sistema bien calibrado y valles. Y pone sus costos y priors. Y de valles salen las decisiones. Con suerte óptimas para su problema. Bueno, si los costos sí están definidos, parece, los costos no están indefinidos, o sea, los costos están definidos, y es un caso binario de los triviales donde tengo las mismas decisiones que clases, ¿no? 2 y 2, 2 clases, 2 decisiones. Ese es el caso más sencillito. Sería, por ejemplo, tumor no tumor, operar no operar. Sí, o tumor no tumor. Ponele que el médico quiera decidir tumor, decirle al paciente tenés o no tenés un tumor, en vez de decirle voy a operar o no voy a operar. Bien. Pero sí, como 2 clases con sus correspondientes decisiones. Siempre hay una decisión que tiene costo 0 y otra que no. En ese caso, sí te puedes comprometer a un costo esperado, el de esa aplicación específica que a vos te interesa. Y en ese caso, y solo en ese caso, no necesitas calibrar, porque no necesitas salidas interpretables y no necesitas tomar decisiones en regiones complicadas en el espacio porque es binario. Entonces ahí tuneas el umbral y usas el costo, listo. Esto es como lo más común en la literatura de clasificación, aun cuando no debería serlo. Mi punto es, hay un montón de aplicaciones donde se está usando este algoritmo que en realidad caerían o en costos indefinidos, o en más de 2 decisiones, o en las posteriores deberían ser interpretables, porque es un caso donde es médico, high risk en general. Pero bueno, es el caso como default en la literatura de Machine Learning. Para el caso binario. Y para el caso multiclase, o sea, si K o M, o sea, si la cantidad de decisiones o de clases no es 2, ya estamos en un caso donde las regiones de decisión no son un umbral. Y ahí podés usar el expected cost para medir rendimiento si vos sabés cuáles son los costos, ¿no? Estamos en la rama de los costos sí están definidos. Pero igual tenés que calibrar, porque tus decisiones óptimas las vas a querer tomar con valles, porque no vas a poder tunear un umbral.
Entonces, molestate en calibrar para asegurarte que tus decisiones bayesianas, si querés el argmax, que el argmax es efectivamente óptimo. El argmax se usa ciegamente, siempre, sin nunca chequear calibración. Entonces hay un montón de casos en que vos ganarías un montón, muy baratamente, el caso de NLP es uno, calibrando, y se está desperdiciando esa oportunidad de mejorar las decisiones argmax. Se asume, porque trabajamos en el ambiente académico con datos en donde entrenamos y testeamos en subsets de los mismos datos. Cuando hacemos eso, las priors siempre son las mismas en train que en test, porque vos agarraste una bolsa de datos, dividiste aleatoriamente, todo coincide, no hay mismatch de dominio, no hay mismatch de priors, es todo bonito y hermoso. Y además tenés un montón de datos, porque estamos o en imágenes o en LP, nunca hay escasez de datos, salvo en algunas aplicaciones. Entonces, este mismatch de las priors como que no ocurre mucho en los papers académicos. En la práctica ocurre todo el tiempo, porque nosotros entrenamos con datos recolectados salvajemente en general de Internet, que sabe qué priors tienen, y después lo usás para una tarea muy específica que no tiene por qué tener las mismas priors que vos tenías en tus datos. Pero en los papers académicos ese escenario no se testea nunca. Entonces pareciera que nunca hace falta calibrar para tomar decisiones óptimas. Porque se entiende, ¿no? Que el problema del mismatch de priors, lo que cambia es el ranking de las posteriors. Si de pronto una clase resultó mucho más probable en tus test que en tu train, debería eso afectar la posterior, debería subirte la posterior. Entonces por ahí una clase que te parecía poco probable, que a tu modelo le parecía poco probable, para tu problema de interés debería ser más. Porque la prior multiplica la verosimilitud. Acá. Cuanto más alto sea esto, más alto va a ser la posterior. Sobre todo cuando las verosimilitudes son malas, ¿no? Si vos tenés un modelo muy bueno, las priors te afectan poco. Porque esto sabe mucho. La verosimilitud sabe mucho. Pero si la verosimilitud sabe poco, te estás apoyando un montón en las priors. Entonces los modelos las tareas que son más difíciles, básicamente están más afectadas por las priors. Bueno, sí. En este escenario es que cae la mayor parte de los trabajos de múltiples clases, donde se mide el expected cost que se usa es error total, o 1 menos accuracy, y se toman decisiones con argmax. Lo que falta en general es esto, chequear calibración y calibrar si hiciera falta. Bueno, vamos con el expected calibration error. ¿Qué hora es? Las 10:57. Si hacemos esto después. Recreo y notebook. Bueno, el SE existía antes del paper de Google. No sé si les suena el paper de Google. Es el paper que comenzó, que abrió los ojos de la comunidad a las redes neuronales sacan posterior, que nada que ver, que no son buenas para nada, que están recontra descalibradas. El paper está muy bueno en ese sentido porque no sabíamos que ese era un problema. O sea, estábamos reconfiados que con nuestros modelos previos, incluso con redes neuronales previas al 2017, que eran chicas, las posteriores salían bien calibradas, no era un problema, porque no bifiteaban tan fácil. Pero las modernas, que son gigantes, sí. Pero bueno, hizo algunas cosas conceptuales que yo considero muy incorrectas. La primera es decir, si vos querés buenas posteriors, asegúrate que tu sistema esté bien calibrado. O más bien, ¿Qué condición que es condición necesaria, que vos necesitas que el sistema esté bien calibrado. Y lo otro que hizo mal es ignorar décadas de literatura sobre PSRs. O sea, si se iba a dedicar
a evaluar cuán buenas eran las posterior, ¿por qué no usó la cross-entropy como evaluación? Creo que la tiene en alguna tablita, pero así como medio secundario, como Brier creo que usa. El centro y lo que toda la literatura posterior, tiene como 7.000 citas. Todos esos papers que lo citaron usaron el LSE, esta métrica. Y usaron esta misma frase de, si vos querés posterior interpretable, necesitas que tu sistema esté bien calibrado. No sé si dijimos eso, pero la cita lo tenemos. ¿Esa misma frase? No sé si tengo la frase, pues la cita. Pues, Es uno de los 7. La cita yo la cito siempre, yo también, pero porque es refundacional no podés no citarlo. O sea, si no lo citás, te lo van a pedir. Falta ese paper, ¿cómo no lo leíste? Bueno, como que totalmente ignora la teoría de decisión de Bayes. No existe toda esa literatura que está hecha para eso, desde siempre. Bueno, ¿qué es LSE? Que es esta métrica que usaron en ese paper. Es una implementación naive de la definición informal que les di ayer temprano. La primera, claro. La primera, la de si un sistema me dice X para la probabilidad de una cierta clase, entonces X% de las veces va a suceder esa clase. Como que hay que le refleje. Cada vez que lo digo, ah, sí, está bien esa definición. Pero hay que volver siempre a la matemática para darse cuenta que no. O sea, sí está bien la definición, lo que no está bien es que ese sea un requerimiento en el sistema. Bueno, entonces, esto es simplemente poner en formulitas esa definición. Vos tenés caso binario para empezar. Las salidas de tu sistema, las Q2, salidas para la clase 2. Las binias, en este caso 10 bins. Y para cada bin, o sea, vos corres tu sistema y tenés una bolsa de Q2, los binias en 10 y decís, bueno, para todos los que me dieran entre 0,9 y 1, cuento cuántas de esas muestras eran efectivamente de clase 2. El sistema estaba re seguro que eran de clase 2. Bueno, ¿cuántas eran efectivamente de clase 2? En este caso, 0,9, ¿no? Es el alto de esta barrita. O entre 0,8 y 0,9, el alto de esta barrita, que es 0,5. O sea, el sistema me dijo que la posterior estaba en algún lugar entre 0,8 y 0. En realidad, el sistema me dijo 0,87, ¿no? Pero yo lo meto en el bin, junto todas esas muestras y calculo un porcentaje de acierto para esas muestras en ese bin. Y me da 0,5. Entonces digo, estaba mucho más confiado de lo que tenía que estar, porque se equivocó la mitad de las veces, pero pensaba que no. Pensaba que estaba re seguro. Bueno, y eso para todos los bins. El gap entre la diagonal y la barrita efectiva, la que yo medí, el porcentaje de acierto, promedio es LSE. O sea, esto que está acá, entre los valores absolutos, es ese gap. Esta distancia entre la diagonal y el azul. Y después lo que hacen es pesarlo por la cantidad de muestras que cayó en cada bin. Hay bines vacíos a veces. Ninguna muestra tuvo posterior 0 acá, ni posterior menor a 0,2. Entonces, ese bin no cuenta. Bueno, esa es la definición del LSE, súper intuitiva. Tengo 3 slides de problemas sobre esta métrica. La primera es la conceptual que les vengo diciendo. Si vos querés medir cuán buenas son tus posteriores, no deberías usar una métrica de calibración, porque no están hechas para eso. No miden eso, les falta la parte de discriminación. Pero ahí en el anterior vos estabas usando las etiquetas verdaderas. Sí, porque es una métrica, vos estás midiendo algo respecto a la verdad, ¿no? Es para calcular el I, acá me dice la cantidad de aciertos. Claro. O sea, a mí lo que porque voy a decir esto, el problema de que no querés usar una métrica de calibración para eso, pero esta no parece una métrica de calibración con el concepto de calibración de ayer, que la Q sea igual a P de H dado Q, digamos, porque... Está bien lo que decís. No, bueno,
con esta definición informal es exactamente eso, ¿no? O Sí. sea, está diciendo la P, la formulita era de calibración, lo escribo grande, era QI es igual a probabilidad de... Estoy asumiendo que por acá lo ven. Probabilidad de HI dado Q, el vector completo, ¿no? Este es el Q completo, el negrita. Y esto es el componente I del vector Q, es igual a la posterior de la clase I, dado Q. Este QI es el eje X, lineal. Y esta es el eje Y. Si están en la diagonal las barritas, es porque estos son iguales. Todo más o menos así, ¿no? Como iguales, discretizando, bineando, pero sí es esta definición. Porque esta es la probabilidad de le pegué a la clase correcta, que es la clase 2. Estamos chequeando solo Q2 en este caso, pero como Q1 es complementario, no hace falta chequearlo. Estamos diciendo esto. Si Q2, que es el del eje X, es igual a la probabilidad de H2 dado Q empírica en tus datos, o sea, para el Q que me dijo, mido cuántos H2 sucedieron, la fracción de H2 que sucedieron, esa es la proporción de clase 2 en el bin. Si esos dos son iguales, se cumple la definición de calibración. Sí. Todavía no te comprendo. No, pasa que esa parte sí, pero si yo lo que estaba pensando es, como es condicionado los Q, por ejemplo, si yo miro la acumulada, la probabilidad acumulada que me diga 0,5, y que esos sean, y que la mitad del mes me dijo eso, ¿Acumulada en el tiempo, decís, o sobre las muestras? son las muestras. Ok. O sea, son las muestras que tenían hasta 0,5. Hasta no. Entre, ¿no? Es porque es pineado. Entre 0,4 y Lo 0,5. estoy pensando como que hay dos bins. Ok, Pero para simplificar, digamos. está bien. ¿no? Es como si acá tuvieras dos barras. Es como si tuvieras dos barras. Sí. Entonces yo lo que quisiera es que de este lado tener la mitad de los casos etiquetados. No, la mitad de los casos, sino la mitad de aciertos. En los casos, que pueden ser muy poquitos, Están normalizadas. En cada bit está normalizada. por la cantidad de muestras en el bin. Sí. Claro, sí, pasa que es como que mi sensación es, acá vos tenés lo que uno hubiera querido de verdad, que es como esa calibrada, o sea, la posterior bien calibrada, pero condicionada al X. Yo siento que acá tenés eso, No. y ahí era condicionada. No, es condicionada a Q, porque vos para calcular el alto de la barrita, condicionaste a Q. Dijiste, cuando Q es entre 0,3 y 0,4, eso es condicionado a Q. No, Claro. no tenés idea cuál era X. Vos podés tener distintos X totalmente distintos que resulten en el mismo Q. Y también X que estén muy cerca que resulten en distintos Q muy distintos. X acá no juega ningún rol, porque vos estás diciendo, en base a la salida, yo junto muestras. Las junto porque la salida fue la misma dentro del bin, ¿no? Para todos los Q que están entre 0,3 y 0,4, calculo la probabilidad de que sean clase 2. Es exactamente esto. Claro, sí. Sí, sí. Sí. Porque no estás. Sí, está bien. Para mí, cuando vos calculabas la distancia con la diagonal, tenías que estar usando la etiqueta verdadera. ¿Cuál Sí, era esto, porque vos querés la probabilidad de H2, ahí necesitas la etiqueta verdadera. Sí. Mentira, no es una probabilidad, no es frecuentista, está fracción. Sí. Es la cantidad, la estamos estimando a esto, como, esto es importante porque después lleva a la comparación con la otra métrica, con el calibration 2. Es la cantidad de, ¿cómo le habíamos llamado? K. De K22 sobre el tamaño del bin. O sea, el tamaño no, la cantidad de muestras que cayó en ese bin. Así lo estamos estimando, frecuentistamente. Entonces acá tenés que usar las etiquetas. Lo que no usás es el X.
O sea, lo usaste para obtener los Q, que te asignan las muestras al bin, pero después lo tiraste. Una vez que tenés el Q, es lo único que te importa para decidir el bin. Sí, está perfecto. Bien. Sí. Gracias. Bueno. Bueno, esto. Entonces, el primer problema y el más grande de todos de esta métrica es que se usa para un objetivo que no debería ser usado, porque no mide lo que dicen que mide. No mide la calidad de las posteriors. O sea, si vos querés que tus posteriors sean reliable, safe, interpretable, que es las palabras que usan, lo que querés es que la posterior que ve la persona, que es la probabilidad de H, I, dado X, sea buena. Esa es la posterior que le importa al usuario. ¿Qué le importa al usuario tu caja negra? O sea, pero Que si te vos genera un Q. pero vos no lo podés reportar además a ese número. Al de calibración, O sea, claro, o sea, vos reportas por un lado la precisión, no sé cómo te llamas, la discriminación y la calibración. sí, pero te metes en un quilombo Ok. porque, o sea, lo podés, pero no estás realmente midiendo con ninguna de las dos lo que vos querés, que es la calidad de las posteriores. La manera directa de calcular la calidad de las posteriores es medir alguna PCR, porque eso está midiendo cuán buenas son tus posteriores para tomar decisiones bayesianas, que es lo que uno asume que significa interpretabilidad, ¿no? Acá estamos asumiendo qué está en la cabeza del autor cuando escribe interpretabilidad y en nuestra cabeza. ¿Qué pensamos que significa que algo es interpretable? En mi cabeza, interpretable es que es realmente una medida de la posterior. Nunca nadie lo dice explícitamente a qué se refieren con interpretable, pero me parece que nunca puede significar que interpreto el Q, que es la posterior respecto a Q, porque Q es aleatorio casi, o sea, es lo que se le cantó al desarrollador. No tiene nada que ver con la naturaleza del problema, con el X. Puede ser tan malo que ni siquiera esté usando X. Entonces, ¿cómo puede ser esa la definición de interpretabilidad? Si es algo que depende del capricho del desarrollador. ¿Convence eso? Le veo a Lu con cara de no estoy. O sea, yo ahí pienso en distintos sistemas, ¿no? Ponele que, vuelvo al caso de las personas no videntes, bueno, le queremos dar el mejor sistema que podemos hacer con el hardware que tenemos acá, que no es el mismo hardware que puede tener OpenAI, ¿no? Sí. Entonces, queremos darle, digamos, una métrica de cuán buena es esa predicción que les damos con los recursos restringidos que tenemos. Bueno, pero es esta P la que vos le das. Vos querés decirle cuán buena es esta P, que incluye todo adentro, todo tu sistema. Incluye el sistema. Sí, lo incluye al sistema, pero no está condicionada al sistema. Está condicionada a la entrada, que es lo que el usuario le dio. Claro, pero puede haber otro sistema que le podría haber dado Y le va este es un C1, una predicción mejor. y después vos tenés otros P de C2 que van a tener distinta cross entropy, y eso es lo que a vos te importa reportar. ¿Cuál? ¿C1 o C2 son mejores? Sí, yo no estoy diciendo que todos los sistemas sean iguales, justamente, pero que sí tenés que medir la calidad de esta posterior, la condicionada a X y no la condicionada a Q, que es lo que hacen las métricas de calibración. O sea, sí importa medir la calidad de las posteriores porque dependiendo del sistema van a ser distintas. Lo que no importa es si yo tuviera solamente como feature a Q, ¿qué es lo mejor que podría hacer? Esa es la pregunta de la métrica de calibración. Pero vos no tenés como feature a Q, vos usuario, vos le diste X. ¿Por qué me estás condicionando algo artificial? Condicioname a lo que yo te di, que es X. Y decime cómo funciona tu sistema respecto a X, que es la de datos que tenés para tomar la decisión.
Es realmente difícil. Y yo, posta que cada vez que lo pienso, lo tengo que repensar porque hay una sensación muy intuitiva de esa definición informal, de que tiene un significado profundo. Y entonces tenés que volver a esta matemática para darte cuenta que no tiene. El significado profundo lo tienen las PCR. Miden, honestamente, basado en principios, la calidad de las posteriores como salen del sistema. ¿Dónde me quedé? Bueno, eso. Entonces, esta es otra manera de pensar lo mismo, esta misma discusión. Es, si vos medís calibración, estás obviando el problema de cuán discriminativo es tu sistema, que es una parte esencial. O sea, si tu sistema no es discriminativo, ¿de qué me sirve que esté bien calibrado? Porque no tiene información directamente. Si mi sistema ignora X, pero sabe las priors, está perfectamente calibrado. ¿De qué me sirve ese sistema? Entonces, teniendo esa intuición, nos damos cuenta que las métricas de calibración no nos están reflejando la calidad de las posteriores. Están reflejando un solo aspecto. Los papers se dan cuenta de eso, no es que son totalmente impunes. Dicen, no, claro, porque la calibración solo me refleja un aspecto del rendimiento del sistema, entonces voy a usar otra métrica, como la UC o el accuracy o el error total o F-score o lo que sea, para medir cuán bueno es mi sistema. Y después mido por separado cuán calibrado está. Claro, sí, ese es el tema. Ese era el truco, sí. Porque es lo que hacen todos los papers. Porque claro, porque se dan cuenta que no me dice nada solita la calibración. Pero es un problema artificial generado por ellos mismos, porque sí tenemos una métrica que nos refleja posta a posta la calidad de las posteriores completa. Y podrías reportar eso otra vez. Bueno, o reportar también la otra métrica que te importa, pero si vos querés calidad de posteriores, esa sola. Si después pensás que, tenés que pensar en este escenario, ponele, le voy a dar al usuario las posteriores y también decisiones. Entonces está bien, son dos métricas, porque le estoy dando dos cosas al usuario. Pero una de las cosas no la mido con calibración, la mido con cross entropy. Y la otra la mido con la métrica que sea que yo estoy optimizando para tomar esas decisiones. Que puede ser accuracy o puede ser algún costo esperado distinto. Bueno. Ahora, si nos resignamos a... No nos resignamos. Decimos, bueno, basta, no usamos calibrar SE para ese problema que está mal usarlo, lo usamos para ver si necesito calibrar. Que es el problema para el cual las métricas de calibración deberían usarse. Me pregunto, ¿puedo mejorar el sistema calibrándolo? Bueno, para ese problema también está mal el SE. Es subóptimo. No está tan mal como para el otro problema, pero hay mejores cosas. En ese caso, el problema es que no tenemos una referencia. ¿Se acuerdan que para el calibration loss, el calibration loss estaba definido como la diferencia entre el verdadero cross entropy del sistema a la salida del sistema menos el óptimo? El actual menos el óptimo. La referencia es el actual. Puedes decir, bueno, así sale el sistema. Ese es mi 100%. ¿Cuánto de ese 100% yo puedo reducir calibrando? No hay tal referencia para el SE, por su definición. Entonces, te da 28. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué significa? Depende de un montón de cosas. Y de hecho, ese 28 debería interpretarse distinto dependiendo del rendimiento del sistema, del cross entropy de ese sistema. Después lo vemos en la notebook a esto. Pero uno no podría hacer un sistema que prediga las priors y ver su SE. Te daría 0. Lo que no tenés es el de arriba. Como referencia de óptimo es 0. Pero no sabes cuánto. No tenés el naive. Bueno, sí, el naive es 0. No tenés un SE, no puedo ni pensarlo. No tenés como el denominador. ¿No?
es como que el sistema naive es perfecto, entonces es difícil ver baseline. Pero porque en el otro, la referencia a la que yo me refiero es el rendimiento del sistema sin calibrar. Como esto no está explícitamente definido respecto a ese rendimiento original, no tenemos esa manera. Igual después, ahora vamos a llegar y en las notebooks va a ser más claro que hay una manera de definir el S que termina siendo el cal loss para el Breer. El cal loss está, depende de qué PSR uses vos, ¿no? Porque era... A ver, borramos esto. Esto es lo que decía ayer Georgina, que si estuviéramos todo en el pizarrón a la vez sería más fácil apuntar. Teníamos Carlos CL, llamémosle, a cross entropy, el actual cross entropy menos el optimal cross entropy. ¿No? Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? O sea, queríamos calcular cuánto es un o sea, el naive de acero que no el otro. Ah, no, estaba diciendo esto. Que acá, claro, porque puse cross entropy, no era el punto que quería hacer. Acá vos elegís un PSR. Para el cal loss es un actual PSR versus o menos un optimal PSR. Este PSR puede ser cross entropy o puede ser Breer. Okay. O puede ser mil otras cosas, ¿no? Cuando pones Breer en vez de cross entropy, te acercas un toque al SE. Salvo que el SE está definido con valor absoluto y para que se acerque posta al Breer hay que poner cuadrado. Lo vamos a ver en el notebook, que cuando le pones cuadrado te queda idéntico al cal loss. Entonces, está buenísimo ahí porque se ve el paralelo, no la analogía, es que el cal loss es una generalización del SE. Del SE cuando lo definís al cuadrado. Si lo definís con valor absoluto, no es ningún PCR, lo podemos probar. Demostramos que con valor absoluto no hay un PCR cuyo cal loss sea el SE. ¿No? ¿Se entendió eso? No existe tal PCR, se puede demostrar. Bueno, el otro problema con el SE es esto de la elección de los bins. Uno de los revisores, o varios de los revisores de mi paper, decían, pero el SE es bonito porque vos no tenés que definir una transformación de calibración. El cal loss tiene ese problema, vos tenés que comprometerte a una definición de calibración. Mentira, porque si estás definiendo una transformación de calibración, es el histograma. Estás haciendo un histograma y esa es tu transformación. Te comprometiste a una que en particular es extremadamente mala en general. Y de nuevo, en el notebook vamos a comparar distintas transformaciones. Distintos tamaños de bins. Y distintas transformaciones, o sea, vos podés calcular el cal loss con el histogram calibration, que es el que usa el SE. Porque acá en esta definición no te comprometes a ninguna calibración, podés probar varias. Una de esas es el histogram. Cuando usas el histogram tenés problemas, porque, por ejemplo, si vos tenés pocos datos y muchos bins, te quedan un montón vacíos, te queda súper ruidoso, y si tenés pocos bins, estás promediando un montón de cosas que por ahí están justo en la zona donde más te importa, que es entre el 0,9 y el 1. Ahí promediaste todas las muestras y las que son muy extremas quedaron en el montón. Igual hay variantes del SE donde adaptan el ancho de los bins a la cantidad de muestras. Que es como, bueno, redefinir la transformación de calibración. En vez de usar bins uniformes, uso bins adaptativos. Bueno, y tiene ese problema como el Breer, porque es tan parecido al Breer, que no penaliza suficiente los casos extremadamente incorrectos. Para el caso multiclase,
es mucho peor la situación. ¿Por qué? No puedes hacer histogramas en múltiples dimensiones. O sea, podés, pero ahí overfiteas a full, ¿no? O sea, vos podrías agarrar el plano y dividir en cuadraditos. Como en la recta la dividís en bins, esto lo dividís en cuadraditos y medís acá la cantidad de aciertos. Tendrías una tercera dimensión que es la cantidad de aciertos, ¿no? Acá sería Q1, Q2, si son 3 clases, no hace falta medir el otro. Eso overfitea mal. O sea, eso ya no lo usa nadie porque es clarísimo que no sirve de nada. O sea, siempre te da ruido, cualquier cosa. Pero esto es simple o puedes tener cualquier cosa que todavía no hagas. Bueno, claro, encima, esto no sería vos tendrías que hacer una Sí, cuadrícula, pero muchos te quedarían vacíos. Claro, eso. Sí. Sí. Bueno, entonces no se hace eso. Lo que se hace es mapear tu problema multiclase a un nuevo problema donde vos primero tomás la decisión categórica, argmax en general, casi siempre, o siempre en realidad, es como parte de la definición del S, es tomo decisiones argmax y después registro cuál es el Q de esa decisión argmax. Y ese Q le pongo una etiqueta de ¿era correcta o no la decisión? Entonces lo mapeo a un nuevo problema, que es medir la calidad de estas Qs que le llaman confianza. La confianza es el Q de la clase que decidí. Y la etiqueta ya no es la etiqueta de la clase, sino la etiqueta de fue correcta o no la decisión. Entonces mapearon el problema de clasificación a un otro problema de clasificación binario. Era multiclase, pasó a ser binario, uso el SE original, pero en ese nuevo espacio, para esa nueva tarea. Entonces, todo bien si vos lo que querías era medir la calidad de las confianzas, pero en general, uno quiere, si puede, si es un caso de clasificación, que todo el vector de posteriores, el Q entero, sea bueno, esté bien calibrado. No solo el de la decisión. Porque después, si vos en vez de usar argmax usas otro costo, otras decisiones bayesianas, ya eso que te garantizaste que la confianza sea buena, no te sirve de nada. Vos necesitas el vector entero para que sea bueno. Y al usuario por algo le querrías reportar todas las probabilidades, no solo la de lo que decidió. Bueno, entonces un enchastre asqueroso para el caso multiclase es imperdonable, porque existen opciones. Si no existieran, bueno, me resigno, pero existe el CAL2. Bueno, eso. Y esto que ya se los dije, que da la sensación, por la simplicidad del concepto del histograma, y no es solo una sensación, los reviewers me lo dijeron explícitamente. Ah, pero estás metiendo un modelo calibrador, me recomplicaste la vida. Ya tenías un modelo calibrador, solo que no lo habías pensado, pero estaba ahí. Y este, en particular, es uno bastante malo, el histogram binning. Ah, y además lo otro que pasa es, por la definición del SE, siempre se hace este histograma en los mismos datos de testeo, donde vos medís la calibración. No se aprenden datos, como veníamos diciendo, en datos held out, y después se aplica. No se aprenden los bins o sea, tendés que aprender los bins y el mapeo al Q, al alto de la barrita, en algunos datos, y después aplicarlo a los datos de testeo, ¿no? Vos tenés es el I, el eje I, es tu Q tilde, es tu transformación de calibración. Pero siempre lo aprenden en todos los papers que usan SE, en los datos mismos en donde lo evalúan. Entonces, overfitear hace que tu SE parezca más grande de lo que debería, que tu sistema está más descalibrado de lo que en realidad está. Y entonces hay un montón de papers que su objetivo es esto de hacerlo adaptativo para que overfitee menos, en vez de resolverlo de la manera que se resuelve el overfiteo siempre, que es
usa datos held out. Y entonces el overfiteo te va a perjudicar y te vas a dar cuenta que no lo tenés que hacer. Y listo. La transformación alternativa que vos propones Sí. es interpretable también, en el sentido de que la DCE es como fácil de ver. Sí. Bueno, la afín, esta que el softmax, la regresión logística, ¿no? El softmax de la transformación afín de los log posterior es reinterpretable, porque vos sabés que el alfa es la corrección al overfiteo, la corrección de cuán ensanchada quedó tu distribución. La temperatura parcial. La temperatura, 1 sobre la temperatura sería el alfa. Y el B corrige las priors. Entonces, a mí me parece más intuitivo que los bins, porque estás como conceptualizando qué es lo que estaba mal con tu sistema. Las otras no. Bueno, las generativas por ahí sí, hay algunas dependiendo de dónde te quedaron las gaussianas, podés mirar las medias y decir, estaba corrido para tal lado. Sí, por ahí también las podés interpretar. Acá con generativa, ¿querés decir? Quiero decir que fiteas un modelo de... ya lo borré. Un modelo de P de Q dado la clase en vez de P de H dado Q. Ese contraste entre si estimas la posterior es discriminativo, si estimas la verosimilitud es generativo. Porque puedes generar datos Qs si tenés ese modelo. Bueno, solo para ser un poco repetitiva, pero por las dudas que hayan quedado dudas. Si lo que queremos es medir cuán buenas son las posteriores, tenemos las PSR que fueron diseñadas para eso en los años 50 y estudiadas durante décadas por gente que sabe mucho. Grandes statisticians de la historia. Lo que no era común, y creo que es una novedad de este paper, es normalizarla. En realidad, lo veníamos haciendo en Speaker Verification desde hace un montón, pero muy específico a ese problema binario y de Speaker Verification. No, yo no inventé nada, todo lo inventó Nico Grumer. Entonces, eso de la normalización y de las priors también es parte de lo que hacíamos en Speaker Verification. Las métricas de calibración, no es que sean inútiles, son recontraútiles para ver si durante el desarrollo del sistema, si hacía falta calibrar o no hacía falta calibrar. Vale, ese es el objetivo. Y en general, como todo proceso de desarrollo, es medio inútil reportarlo en el paper. Vos no reportás cada etapa de desarrollo en el paper. La calibration loss, no hace falta que se la digas al... Decísela si querés, pero no es el objetivo. El objetivo es la cross entropy. Eso mide cuán buenas son tus posteriores. Esta analogía es la que convenció a uno de los revisores. Y yo estaba muy orgullosa, así que se las voy a mostrar. La calidad de la calibración la podemos ver como análoga al tamaño de los datos de entrenamiento. Parece totalmente delirante, pero sí o no. Las dos cosas afectan la calidad de las posteriores. Las afectan, pero no las reflejan. No son, vos decís, entrené con 10 billones de datos, con eso no podés inferir si tu sistema es bueno o es malo, porque está afectado por un montón de otras cosas la calidad del sistema, no solo la cantidad de datos. Lo mismo pasa con la calibración. Tienes 0 calibration loss. ¿Es bueno o es malo? No tengo idea. Decime algo, decime más, porque con eso no te puedo decir. Un sistema entrenado con pocos datos o mal calibrado puede ser igual bueno, si vos hiciste un muy buen trabajo en otras cosas, ¿no? Tenías pocos datos, no te molestaste en calibrar, pero todo el resto estaba bien, por ahí es bueno igual el sistema. Y al inversa, un sistema que fue entrenado con un montón de datos o está perfectamente calibrado, también puede ser malo. Entonces, hay un como despegue total entre cualquiera de esas dos cosas, no total, porque hay una tendencia que si vos haces las cosas bien, si calibras el sistema y si tenés más datos, en ambos casos vas en la dirección correcta de mejorar tus posteriors. O sea, es algo deseable, pero no es ni suficiente ni necesario.
Y cuando Esto ves sería suficiente y esto sería necesario, o a la inversa. Bueno, no es ni una cosa ni la otra, pero sí es deseable. cuando ves si es bueno o malo, te referís a eso de ahí. Al EPCR, claro, la calidad de esta posterior. Eso. Sí. Entonces, en consecuencia, no podemos decir, sin más información, cuál de los dos sistemas es mejor, el que tiene más o menos datos de entrenamiento o el que está más o menos calibrado. No nos sirve. Bueno, el sistema que es mejor es el que tiene mejor EPCR. Esa es la métrica última de la calidad de las posteriores. Y en principio no hay nada especial conceptualmente, aunque parezca, aunque nos dé muchas ganas de creer eso, en que el sistema esté bien calibrado. Vos podés tener un sistema mal calibrado que sea mucho mejor que uno bien calibrado. Mucho mejor. ¿Y cuál vas a elegir? El que es mejor, el que tiene el mejor cross entropy, no el que está más calibrado. Lo que sí nos asegura medir calibración y que es súper útil es que hicimos lo mejor posible para ese sistema, que si hacía falta calibrarlo, calibré. Es como algo que no podemos hacer con los datos de entrenamiento, que es usé los datos de entrenamiento de la mejor manera posible. Eso lamentablemente no tenemos una manera de medirlo. Para la calibración sí, más o menos. Porque la diferencia entre la actual y el costo. Claro, si eso te da 0 y vos le metiste muchas ganas a entrenar el calibrador, porque si hiciste un mal trabajo, eso te puede dar 0 porque tu trabajo fue muy trucho. Pero si vos le metiste ganas, hiciste un buen trabajo en entrenar un calibrador y te da 0, bueno, ya está, hice lo mejor posible. Me quedo con lo que tengo. Bueno, acá hay referencias. Creo que está bastante cubierto. Algunos son libros, la tesis de Nico, que es un choclo enorme, pero es divina. Papers de Speaker Verification que tienen ejemplos de métodos, son ejemplos nada más, porque de ahí tirás el hilo y encontrás cientos de otros papers con variantes, y el paper de Google. Y hagamos un recreo y después vamos... esto lo puse por si seguíamos discutiendo esto, a ver si sirve. Acá se cortó, pero esto es X, ¿no? Tenemos a nuestro clasificador, que es la que nos da esto. La probabilidad de las clases dado X, como nuestro clasificador las dio. Y después tenemos, en teoría, o en realidad también en la práctica, si pudiéramos sacar una referencia completa, una joint de X y de H, de esa joint podríamos sacar el clasificador óptimo. O si tuviéramos acceso a la PDF posta de los datos, ¿no? Simulando, uno puede hacer eso. Bueno, ese es nuestro clasificador óptimo. Esto es lo que nosotros querríamos que sea igual. Querríamos tener Q igual a P. Y eso es lo que mide la EPCR, porque toma como referencia a P y dice cuán cerca estoy de P. ¿Se acuerdan que la EPCR se minimiza en P, en su referencia? Entonces, si Q es igual a P, nos va a dar 0, que es lo que querríamos. Querríamos tener el clasificador óptimo. Obviamente que en la práctica nunca tenemos acceso a ese clasificador óptimo, pero es la motivación para usar la EPCR. Si tuviéramos acceso, ese sería el clasificador que nos minimiza esta métrica. Y después lo que tenemos, acá en el paper no le llamé Q tilde, pero esto sería la Q tilde, ¿no? Lo que sale del calibrator está condicionado a Q. Esta es la calidad que medimos con la calibración. La calidad de esta. Es cuán cercano es Q tilde, cuán cercano es Q a esta Q tilde. No cuán cercano es Q a P, que es la que en realidad me interesa. Por ahí termina de convencer. Bueno, vamos al recreo y volvemos con la notebook. Los que tengan laptop, por ahí podemos hacer... Primero les muestro la notebook, les muestro qué cosas se pueden cambiar y les explico, y después si queda tiempo, cambian ustedes.
A ver, sacar esto.